Bueno, en esta clase revisaremos en qué consiste la heteroscedasticidad, cuáles son sus causas, cómo detectarla y cómo podemos solucionarla. Incumplir el supuesto de homoscedasticidad o varianza constante implica la heteroscedasticidad. Entre sus causas encontramos una mala especificación del modelo o que en el conjunto de datos existen cambios estadísticamente significativos entre un grupo y otro. En definitiva, la heteroscedasticidad implica heterogeneidad de los datos de la regresión. Consecuencias. Bueno, los estimadores siguen siendo insesgados, sin embargo, se pierde la varianza mínima, se pierde la eficiencia del modelo. Los estimadores, por ende, no son óptimos desde ese punto de vista, las varianzas están sesgadas y los test de significación pueden ser no válidos. ¿Cómo detectamos la heteroscedasticidad? Tenemos un análisis gráfico en el cual podemos observar el comportamiento de los residuos. No obstante, este método es más bien no es formal. Y dentro de los métodos formales tenemos los distintos test estadísticos, los cuales algunos son más eficientes que otros para detectar la heteroscedasticidad en distintas situaciones. Por ende, se recomienda utilizar varios tests de tal manera de poder detectarlo, al menos con alguno de ellos, su presencia. Entre las soluciones están probar especificaciones diferentes, sobre todo si la causa es una mala especificación, como puede ser la transformación logarítmica del modelo, y la estimación de los parámetros o estimadores beta a partir del modelo de los mínimos cuadrados ponderados. Un ejemplo, en un estudio de corte transversal sobre ingresos y gastos familiares, pareciera ser razonable pensar que los individuos con baja renta gasten un ritmo más constante, mientras que los patrones de gasto de las familias con rentas elevadas sean relativamente más erráticos. Esto se debería a que las rentas bajas, la mayoría de los gastos se efectúan en artículos de primera necesidad, por lo que los gastos fluctuantes son prácticamente imposibles. Esto sugeriría que en un modelo en el cual el gasto es la variable dependiente, la varianza de los errores asociados a las familias de renta elevada serían diferentes que los que corresponden a familias de rentas más bajas. Por lo tanto, tendríamos datos que son heterogéneos desde ese punto de vista, con realidades muy distintas entre unas familias y otras, en cuanto que dificultaría en un grupo, el de más alto ingreso, su estimación. ¿Ya? Esto generaría un problema de heteroscedasticidad. Por lo general, el problema se presenta en estudios de corte transversal. Vamos a ver este ejemplo. Tenemos un estudio, digamos, de 30 casos, 30 familias con su ingreso y el gasto. Acá se pretende explicar el gasto. Y acá está graficado los residuos. Vamos a detectar la presencia de heteroscedasticidad. Aquí está el modelo. Como se puede ver, ahí es significativo el parámetro. Pero si observamos los residuos, hay un comportamiento que podría sugerir la presencia de heteroscedasticidad. En una primera mitad de los datos, los residuos fluctúan en una menor magnitud que en una segunda parte de los datos, donde si podemos apreciar, aquí hay una fluctuación mayor. Acá, entonces no hay una varianza constante en los distintos datos. Ahora vamos a hacer las pruebas de contraste. Una vez generado el modelo, vamos a contraste, heteroscedasticidad, y aquí podemos encontrar distintos tests. Lo recomendable es usar varios tests, porque no todos son capaces en todas las situaciones de poder detectar la presencia de heteroscedasticidad. Entonces aquí tenemos el contraste de White y en el output del modelo nos sale la siguiente leyenda. La hipótesis nula es que no hay heteroscedasticidad y
para rechazar la hipótesis nula, el valor de P tendría que ser menor al 5%. Bueno, acá estamos prácticamente en un 7%, por lo tanto podríamos aceptar la hipótesis nula, ¿ya? De que no hay heteroscedasticidad, pero estamos muy en el límite, ¿ya? Vamos a usar esta otra prueba para ver si con esta prueba logramos detectar la heteroscedasticidad. Recuerden que no siempre es posible detectarla mediante una prueba en particular. Vamos a usar la prueba de Grush-Pagan y ahora nos sale esta otra leyenda, es la misma hipótesis nula, pero ahora claramente rechazamos la hipótesis nula dado que el valor P es menor al 5%. Esta prueba sí fue capaz de identificar el problema de la heteroscedasticidad. ¿Ok? Por lo tanto, ya tendríamos sospechas bastante confirmatorias de que existiría la presencia de esta situación. Podríamos hacer otra prueba más, pero ya al detectarla con una, deberíamos asumir que tenemos el problema y tenemos que buscar alguna solución. Usamos la prueba de Koenker, donde nuevamente también es capaz de detectar la presencia de heteroscedasticidad, dado que la hipótesis nula se rechaza al tener un valor P inferior al 5%. Vamos, ¿cómo solucionamos veamos cómo solucionamos este problema? Bueno, una de ellas era probar diferentes especificaciones. Una especificación que la verdad es que sirve bastante es transformar las variables originales en logaritmos, ¿ya? Nos vamos a la base de datos, seleccionamos las variables y donde dice añadir, hacemos logaritmos y se agregan la variable 5 y 6, que sería el logaritmo de y el logaritmo de x. Si x es el ingreso, el logaritmo de x va a ser la tasa de cambio del ingreso. Por otro lado, si y es el consumo, el logaritmo de y sería la tasa de cambio del consumo, ¿ya? O la variación porcentual del consumo. La variable absoluta, cuando le aplicamos logaritmo, queda en una variación porcentual de la variable original. Bueno, una vez que transformamos los logaritmos, hacemos el modelo tal cual como lo trabajamos, y aquí nos podemos dar cuenta que las tres pruebas ahora no son capaces de detectar heteroscedasticidad, ¿ya? En todas las pruebas se acepta la hipótesis nula, que no hay presencia de este problema. Por lo tanto, estaríamos solucionando el problema de la heteroscedasticidad a través de la transformación logarítmica. No siempre es posible eliminar la heteroscedasticidad a través de esta vía. Si bien es cierto, tras la transformación logarítmica genera que los datos se hagan más homogéneos, no siempre podemos transformar datos a logaritmo, sobre todo si tienen valores negativos. Pensemos, por ejemplo, que estamos en un modelo donde la X son las utilidades de la empresa, y como podemos saber, en un conjunto amplio de datos, algunas empresas pueden tener utilidades negativas, y en ese caso el logaritmo del número negativo no existe. Por lo tanto, sería impracticable usar la variación logarítmica, la transformación logarítmica. Bueno, en este caso también está el gráfico también ha cambiado con la transformación logarítmica, dado que ahora aparecen fluctuaciones ya más constantes, ¿ya? Entonces gráficamente también se confirma, aunque lo formal son los distintos tests. Como hicimos la transformación, sería bueno si podemos comprobar que la normalidad de los residuos se mantiene. Entonces vamos a guardamos los residuos. Una vez que están guardados los residuos, vamos a variable y aplicamos contraste de normalidad. Como eran 30 datos, usamos Shapiro-Wilk para decidir y aceptamos la hipótesis de normalidad de los residuos. Por lo tanto, la transformación logarítmica no perjudicó, digamos, la normalidad de los residuos y arregló el problema de la heteroscedasticidad.
Ahora tendría un modelo homocedástico. Sin embargo, como decía recién, no siempre es posible, mediante esta técnica, solucionar el problema de la heterocedasticidad. Entonces, la otra forma es trabajar con otros modelos lineales, que es el mínimos cuadrados ponderados. Entonces vamos a modelo, otros modelos lineales, y acá trabajamos con mínimos cuadrados ponderados. Y aquí aparece entonces el modelo donde la variable de ponderación es x, porque no hay otra, digamos, y se ha corregido el problema de heterocedasticidad, ¿ya? Y aquí se agrega, aparte, se agregó un contraste de normalidad donde no pierde su característica, digamos, deseable de normalidad de los residuos. Por ahí tenemos entonces las dos formas de solucionar el problema de la heterocedasticidad.